internacional, en este caso sobre los procedimientos de la denuncia ante organismos internacionales. Yo debo decirles primeramente que los procedimientos para presentar denuncias ante organismos internacionales por violación de derechos humanos son muchísimos. Están todos sumamente especificados y estructurados en cada una de las páginas y los sitios web de cada uno de estos organismos, llámese Organización para las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos. Entonces, por una cuestión de tiempo y por una cuestión de practicidad, también para llevarles a ustedes una información que verdaderamente les pueda ser de utilidad en la mañana de hoy, yo decidí que en vez de hablarles acá de estos procedimientos, que yo estoy seguro que ustedes como estudiantes de Derecho tienen la posibilidad y el ingenio de buscarlos y de aprenderlos, incluso hasta mejor que yo. Entonces yo decidí englobarles acá unos pequeños tips o recomendaciones básicas que se deben tomar en cuenta a la hora en que se decida denunciar ante un organismo internacional cualquier violación de los derechos humanos. Obviamente que todo lo que les traigo en la mañana de hoy va a ser enfocado a la experiencia que yo tengo como defensor, el poco tiempo que tengo yo trabajando con Lili y con Neida en la organización, como defensor de los derechos humanos, en este caso como defensor de presos políticos, ¿okay? Porque no solamente la violación a derechos humanos para ser denunciado ante un organismo internacional tiene que ver únicamente con casos de presos políticos. Hay otros casos donde también pudiera proceder una denuncia por violación de derechos humanos ante organismos internacionales. Entonces, la primera recomendación básica que se debe tener en cuenta al momento en que se decide emprender o iniciar una denuncia ante un organismo internacional por violación de los derechos humanos es, primero que nada, verificar que se hayan agotado los recursos judiciales internos o agotar la vía ordinaria, como uno lo llama normalmente. Por mi experiencia como defensor de derechos humanos, muchas veces los familiares de los presos políticos no entienden cuando uno, como abogado defensor de un preso político, pues insiste, por ejemplo, en presentar un recurso de apelación contra una medida privativa de libertad, porque ¿qué es lo que dice el familiar? Pero ¿para qué vas a apelar? ¿Para qué vas a apelar si no nos van a dar la razón? A pesar de que normalmente, jurídicamente, en los casos políticos siempre tenemos la razón, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que como eso viene, como uno lo llama en el argot jurídico, eso viene entubado porque es un caso político, pues en la Corte de Apelaciones no nos van a dar la razón y nos van a declarar sin lugar el recurso. Sin embargo, para el caso en que se vaya a decidir más adelante, porque no es un tema que se decide a priori, al momento en que ya la persona es detenida por un caso político, ya se decide de una vez, vamos a denunciar ante organismos internacionales. Eso es algo que se tiene que hacer con suma cautela. Entonces, lo primero que se debe hacer, siempre, en todos los casos, es agotar, como les digo, agotar la vía ordinaria o agotar los recursos judiciales internos. Y esto va desde lo más palmario, lo más importante, como lo es un recurso de apelación, porque incluso, aunque ustedes hagan algo impensable, nos ha pasado que hasta una simple solicitud de diligencia de investigación ante el Ministerio Público, que está bien fundamentada, donde se está detallando de manera bien específica porque se está solicitando esa investigación, esa diligencia de investigación, qué es lo que va a aportar esa diligencia de investigación al proceso a la investigación que se está llevando a cabo, simplemente es negada porque es un caso político. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como defensores de derechos humanos? Ir después al segundo paso. Si te lo niegan en la fiscalía, pues vamos al control judicial ante
el tribunal de control que esté conociendo de esa investigación, el cual normalmente o niega el control judicial o sencillamente incurre en una omisión judicial y no decide ni siquiera para el momento de la celebración de la audiencia preliminar. Sin embargo, esta es una de las primeras recomendaciones entonces que se tiene que tomar en cuenta para el caso de que se vaya a proceder a denunciar violaciones de derechos humanos ante organismos internacionales. Esto sucede incluso hasta con las acciones extraordinarias de amparo constitucional, que fíjense que guardan una característica similar con el amparo constitucional, guarda una característica similar con las denuncias ante organismos internacionales por violación de derechos humanos. ¿Cuál es esa característica similar? Que son casos excepcionales. Son casos excepcionales, ¿por qué? Porque ¿qué es lo normal? Lo normal en un Estado de Derecho, el cual no hay acá en Venezuela ya desde hace muchos años, es que uno como defensor, no vamos a decir defensor de derechos humanos, pero uno como abogado defensor, abogado litigante en el área penal, que uno no tenga que recurrir a denunciar en organismos internacionales una violación de derechos humanos, o que uno no tenga que interponer una acción de amparo constitucional porque haya violación a los derechos humanos, violación al derecho a la defensa o violación al debido proceso. Entonces, por eso es que, así como en el caso de la acción de amparo constitucional, que ustedes lo deben saber, como próximos abogados que van a hacer, se debe agotar la vía ordinaria. También para el caso en el caso que se decida interponer una denuncia ante organismos internacionales por violación de los derechos humanos, de igual manera siempre es recomendable, e incluso nosotros lo tenemos como norte en justicia venezolana, que se agoten todas las vías judiciales ordinarias, todo el procedimiento ordinario acá bajo el sistema de justicia penal venezolana. Incluso hay casos en los cuales no necesariamente se exige el agotamiento de las vías judiciales ordinarias las vías judiciales ordinarias, como por ejemplo el Comité para las Torturas de Naciones Unidas no necesariamente exige que se haya agotado la vía ordinaria para recibir una denuncia por violación a los derechos humanos, en este caso para las torturas. Es un caso que me viene ahora a la mente. También se establece o han establecido muchos organismos internacionales en este sentido que tampoco es necesario el agotamiento de la vía ordinaria cuando se ha demostrado que las vías judiciales internas son ineficaces. Y de eso, por supuesto que tenemos muchísimos ejemplos acá en Venezuela. Acá el sistema de justicia penal no solamente es ineficaz, sino que es inoperante, y ello deviene de que en el momento en que se trabaja con casos políticos, pues vienen, por supuesto, dados por órdenes que vienen, por supuesto, del Poder Ejecutivo. Entonces se pierde todo tipo de objetividad. Entonces, en este caso, pues, sería sumamente sencillo para uno, al momento de ir a denunciar ante un organismo internacional violación de derechos humanos, demostrar que las vías judiciales internas, es decir, los tribunales acá en Venezuela, han operado de manera ineficaz e ineficiente. Sin embargo, como les digo, siempre nosotros recomendamos, y normalmente cualquier defensor de derechos humanos va a estar de acuerdo conmigo en que siempre para este caso se debe agotar la vía judicial interna o la vía ordinaria también, como uno la suele conocer. Otra de las recomendaciones es con respecto a la posibilidad o no de que este proceso de la denuncia pueda ser de manera gratuita. Esto tiene que ver con la justicia gratuita. ¿En qué sentido? Con mucha frecuencia para las denuncias
de violación de derechos humanos de organismos internacionales, se requiere que el denunciante esté asistido por un abogado. ¿Okay? No siempre es posible que este abogado pueda prestar sus servicios de manera gratuita. Entonces, eso es algo que debe tener en cuenta también la persona al momento en que decida plantear este tipo de denuncias. Por ejemplo, en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos o el Tribunal de Estrasburgo se necesita al momento de denunciar o de demandar, en este caso porque es un órgano jurisdiccional, que la persona esté asistida por abogado. Pero hay otros casos, por lo menos para el caso de Naciones Unidas, en muchos de sus procedimientos no es necesario que la persona, el denunciante, esté acompañado de un abogado que lo esté asistiendo. Sin embargo, por otras recomendaciones, otras circunstancias, otros factores que ya les voy a indicar, siempre lo más recomendable es que la persona esté asistida por un abogado, porque hay cuestiones que son sumamente técnicas que posiblemente la persona que vaya a denunciar, y más si la persona es el familiar de la persona que ha muerto a causa de una tortura, si es el familiar de la persona que está injustamente detenida, pues no va a tener posiblemente la misma objetividad que pudiera tener el abogado que lo esté asistiendo en ese momento. Y tampoco, por supuesto, va a tener los mismos conocimientos que pudiera tener un abogado, sobre todo si el denunciante no es profesional del derecho. En teoría, se supone que acá en Venezuela, una persona que vaya a hacer alguna denuncia ante un organismo internacional por violación de derechos humanos y no tenga cómo sufragar los gastos de un abogado, digo en teoría, debería poder acudir bien sea a la Defensoría del Pueblo o a la Defensoría Pública y que allí se le preste este servicio gratuito para que esta persona pueda acudir ante un organismo internacional para presentar una denuncia por violación de derechos humanos. Sin embargo, sabemos de sobra acá que estos organismos del Estado, a pesar de que deberían ser totalmente autónomos e independientes, así como debería ser el Poder Judicial, son organismos del Estado que se han convertido en apéndice del Poder Ejecutivo y que por ende pues, no van a ser en lo absoluto objetivos al momento de prestar una asistencia jurídica a una persona que necesite una asesoría para denunciar al Estado venezolano ante un organismo internacional por violación de los derechos humanos. Otra de las recomendaciones que nosotros como defensores de los derechos humanos queremos compartir con ustedes al momento de decidir presentar este tipo de denuncias es relacionado al mecanismo de denuncia que se vaya a utilizar. Y es acá donde yo insisto en que la persona, el denunciante, siempre debe estar asistido por un abogado, a pesar de que el procedimiento que se escoja, el mecanismo que se escoja, no requiera de manera obligatoria estar asistido de abogados. ¿Por qué? Porque pues acá son diversos factores que se deben analizar al momento de decidir cuál mecanismo se va a utilizar para la denuncia. El primero es determinar la naturaleza de los derechos que sean vulnerados y el objeto de la denuncia. Porque esto es un factor importante que se debe tomar en cuenta, porque pues ha habido un avance tal en materia de derechos humanos por supuesto, el principio de progresividad de los derechos humanos, que las organizaciones internacionales se han especializado en cada una de las, por decirlo de alguna manera, muchas de las áreas que son vulnerables y pueden ser objeto de denuncia por violación de derechos humanos de los países. Por ejemplo, Naciones Unidas tiene un comité contra las torturas únicamente, que reciben denuncias por casos donde ha habido torturas y hay motivo por el cual se está denunciando. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos tiene una relatoría, que también es un órgano de su propia denuncia, una relatoría sobre derechos
de personas privadas de libertad únicamente, no torturados, sino privados de libertad. Entonces, por eso es que acá, y básicamente en cualquier mecanismo que se va a utilizar, es porque está asistido por un abogado y que el abogado, por ejemplo, va a decir, ah, no, mire, esto es una tortura. Bueno, vámonos primero para acá a Naciones Unidas, Comité contra las Torturas, para denunciar. Si es privación por una persona que está privada de libertad ilegítimamente, pues es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y así. ¿Ok? Otro punto u otro factor que se debe tomar en cuenta al momento de decidir cuál mecanismo se va a utilizar es el lugar y el tiempo en el cual se produce la violación a los derechos humanos o la violación al derecho humano, los derechos humanos que se vayan a denunciar. Porque este es un factor importante precisamente para determinar si el país que se va a denunciar ha firmado ese tratado internacional por el cual se está interponiendo la denuncia. Lo voy a poner como un ejemplo para que lo entiendan mejor. Vamos a suponer que nosotros vamos a denunciar un caso por tortura, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que verificar, ¿Venezuela firmó el tratado contra la tortura? Sí, sí lo firmó. Chequeamos por aquí. ¿Cuándo lo firmó? Por decir, en el año 2017, es un ejemplo. ¿Y cuándo se produjo la tortura? Este caso de tortura que queremos denunciar se produjo en el año 2013. Bueno, entonces no podemos, o que podemos denunciar, pero no a través del mecanismo de Naciones Unidas para la tortura, sino que tenemos que buscar entonces el tratado internacional al cual haya estado adscrito el país, en este caso Venezuela, al momento que se produjo esa violación a los derechos humanos. ¿Okay? Por eso es que es importante también tomar en cuenta este factor, y esto aplica para cualquier denuncia de violación de derechos humanos. Pues precisamente acá lo que se busca es ver cuál es el mecanismo más efectivo para el momento en que se vaya a hacer la denuncia. Luego tenemos, continuando con este punto, la elección del mecanismo que se vaya a utilizar. ¿Esto a qué se refiere? Pues, como les digo, hay muchísimos mecanismos para denuncias sobre distintos temas, sobre distintos derechos humanos. Y hay unos que tienen unas ventajas sobre otros y hay otros que tienen unas desventajas sobre otros. Entonces, en ese sentido, pues, se tiene que partir desde diversas premisas para de cuál mecanismo nos vamos a quedar. ¿Cuáles son estas premisas? Bueno, lo primero es verificar lo del tema, lo que ya les había hablado en el punto anterior, del tema de la gratuidad, si efectivamente es necesario o no la asistencia de un abogado, si lo puede hacer la persona de manera individual, si en el organismo internacional donde vaya a presentar la denuncia, a pesar de no estar asistido por abogado, se le presta una asistencia jurídica al momento que vaya a interponer la denuncia. Todo eso se debe tomar en cuenta. Otro, y eso ya depende de lo que quiera alcanzar, en este caso la persona, el denunciante, es ver si ese mecanismo que se va a tomar en cuenta o que se pretende utilizar contempla o no una reparación al daño causado. Pero eso ya depende mucho, porque hay unos que sí lo contemplan, otros que no. Y eso depende mucho de lo que quiera, de lo que desea alcanzar el denunciante. Otro tiene que ver con si la decisión, y cuando leí este punto me acordé de lo que ya no voy a mencionar, si la decisión emane del órgano donde se haya interpuesto la denuncia, tiene un carácter vinculante. En la mayoría de los casos de presos políticos, en muchos de ellos, ha habido pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde han acordado dar medidas cautelares, personas que están privadas de libertad. Entonces, acá es donde uno ve el tema del carácter vinculante. ¿Por qué? Porque normalmente esas decisiones llegan, están en los expedientes de presos políticos, pero no se materializa la medida cautelar, porque siguen presos. Entonces hay que ver si efectivamente eso va a tener un carácter vinculante o no, para decidir si se va o no a tomar ese mecanismo o se va a optar por otro mecanismo distinto. Y
finalmente, lo que tiene que ver con el plazo o los lapsos, porque hay unos mecanismos que no contemplan ningún tipo de plazo o lapso para algún tipo de respuesta, y hay otros que sí. Y ya antes de cerrar ya con mi intervención, les voy a dar algunos ejemplos, porque como les digo, son muchos, de organismos y procedimientos de vigilancia y de control. Hay unos organismos que se encargan de vigilancia y control por el respeto a los derechos humanos. Y también, a su vez, tienen organismos encargados de recibir denuncias por violación a los derechos humanos. Por ejemplo, Naciones Unidas tiene el Consejo de los Derechos Humanos y a su vez tienen un procedimiento para la presentación de las denuncias, por supuesto, dividido dependiendo del derecho al cual haya sido vulnerado y el cual sea objeto de la denuncia, y tienen el examen periódico universal de derechos humanos que se practica en cada uno de los países miembros de Naciones Unidas. En el continente americano tenemos, por ejemplo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que a su vez tiene las relatorías, que son como los órganos receptores de denuncia. Entonces hay relatorías especializadas, hay relatorías para la libertad de expresión o relatorías para los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en Europa tenemos, como ya les había mencionado, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos o el Tribunal de Estrasburgo, que tiene dentro de sí una guía para la presentación de demandas. Sin embargo, te exige que estés acompañado de un abogado que te asista. Entonces, acá con esta intervención que me correspondió la mañana de hoy, yo, lejos de traerles a ustedes un caletre de todos los procedimientos, primero que no me iba a dar el tiempo, imposible. Y lo que quería era traerles una información que verdaderamente fuera de utilidad a ustedes, sobre todo a los muchachos que están ya por graduarse Las gracias a la Universidad Bicentenaria de Aragua por permitirnos usar su espacio, y una vez más las gracias a los estudiantes que se han tomado el tiempo para quedarse acá con nosotros hasta ahora. Gracias.